Sí, me hacen el favor. Comenzamos. Muy buenas noches, Paraíso Tabasco. Vamos a iniciar una vez más este podcast de salud mental y desarrollo humano. Muchísimas gracias a Spinning Health Center. Es un gimnasio, así como el estudio dental MG, purificadora de agua La Fuente del Paraíso, Farmacia La Salud de Madero, así como Laboratorio Jiménez y Farmacia del Pueblo, patrocinadores oficiales de esta cuarta temporada de Terapia Live. Ahora sí, listo. ¿Listo? ¿Ya estamos? Ya estamos. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto? A ver, aquí estamos. Yo la más distraída, ¿no? Disculpen ustedes. Estamos en vivo, no pasa nada. Esa es la magia de estar en vivo. Es la magia de... Esa es la magia de estar en vivo. Estoy en el celular porque estoy compartiendo para que sepan algunas personas. Ayúdanos a compartir. Ayúdanos a compartir esta tarde. Disculpen. Ok, perfecto. Pues muy buenas noches, Paraíso Tabasco. Muchísimas gracias por estar aquí. Ayúdenos a compartir para que tengamos mayor visibilidad. Les saludamos con mucho gusto. Un servidor, Gabriel Alejandro Landero. Y hoy en la sala de Terapia Live vamos a hablar del trastorno del desarrollo, pero en cuanto al miedo de aceptar los signos. Pero ¿quién soy yo para decirles sobre ello? Para ese tema tengo a la experta del área de infantil. Ella es doctora en educación especial y es psicoterapeuta infantil. Con ustedes, la doctora Elvia Román Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están a todos? Hoy la doctora no anda distraída, es que anda con muchas cosas y la doctora es así, es su esencia. ¿Cómo está, doctora? Dios mío, esa esencia que de repente tiene su lado oscuro, ¿no? Estar en todos lados. No me diga eso. Le decía yo a alguien en mi trabajo, me siento como un duende, porque estoy aquí, estoy allá, estoy acullá y estoy más allá. Porque anda en todos lados. Sí, porque estoy ahorita en el proceso laboral, donde estoy contratada por Secretaría de Educación. Pues hubo un cambio, estaba yo responsable de 2 centros, bueno, de una sola escuela, pero que tiene 2 espacios, uno en Benito Juárez y otro en Sánchez Magallanes. Entonces había que estar cada uno dividido de 30 minutos, sin riesgo de vida, o sea, con vehículo particular y a buena velocidad, 30 minutos uno de otro. Entonces hay que estar pendientes de una infraestructura y de otra, pero como buena mujer previsora, como buena mujer ansiosa, al saber que ya es inminente mi cambio a Tenosique, al CAM 7, pues empiezo a hacer mis averiguaciones pertinentes con todo el respeto que me merece mi compañera Imelda, que es la directora del CAM 7, pues a preguntar ciertas cosas, cierto acercamiento, a empezar a ver dónde carambas voy a pasar la noche, porque las noches en Tenosique, porque bueno, ahora mi realidad son casi 5 horas. Me hago 5 horas de camino, ya fui a ver, ya caminé por Tenosique, ya tengo dónde estar. Ya dejé todo previsto para que cuando yo llegue sea un tema menos de qué preocuparme y ocuparme de lo que realmente tengo que ocupar. Ok, pero bueno, pues así como es el destino. Así es el destino. Y hay que afrontar la realidad, ¿no? Y lo importante es que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Y es parte de... Yo anduve por allá, por Balancán. Ya anduve por Balancán, unos kilómetros antes de Tenosique. ¿Qué es eso? Sí, está padrísimo. Pero bueno, son cosas de la vida y yo sé que le va a ir muy bien. Pero no se preocupe porque la doctora Elvia seguirá, a pesar de que va a estar en Tenosique, pues hasta acá, Paraíso, seguirá presentándose en terapia. Pero más cambios. Viene el otro cambio. Ya no me diga de más cambios. Más cambios, sí. ¿Por qué? Porque le decimos adiós a Paraíso, acuérdate. Sí, es cierto, que por cierto me prometió que me iba a invitar cuando haga su apertura. Mi apertura, la nueva apertura, Save se va de Paraíso. Refinería, pues, es complicado con alguien que padece alergias. Entonces, por salud, hay que movernos a Comalcalco y obviamente consultorio. En un momento se pensó dejarlo vivo aquí, pero por logística y por tiempos es imposible. Entonces emigra el consultorio a Comalcalco. Vamos a estar en el Ejido Buenavista, a 4 minutos de casi el puente donde ya doblamos para aquí, para Paraíso, del de Comalcalco, ese puente de ingreso que no sé cómo se llama, en el Ejido Buenavista.
Y estamos cerquita de lo que es la zona arqueológica, un lugar muy, muy tranquilo, muy bonito, muy lleno de árboles y de vida. Pues allá vamos a estar en la reinauguración. Y hablando de reinauguración, damos inicio a este tema del trastorno del desarrollo. ¿Qué nos trae hoy, doctora? Porque es un tema muy preocupante, sobre todo para los que somos papás. Muchas veces el sospechar, a veces por el miedo de esa sospecha no nos llevamos a una atención en tiempo y forma, porque nos da miedo de lo que estamos observando. Bien dicen que los papás sabemos, aunque no seamos médicos, aunque sabemos algo que no está bien, pero exacto. ¿Por qué este tema, doctora? Porque este tema, bueno, como bien saben, me dedico a los trastornos del neurodesarrollo y a las situaciones emocionales con niños y adolescentes, todo lo que son las fobias, dificultades de conducta, etcétera, ¿no? Pero trastornos del neurodesarrollo porque entre más temprano sea un diagnóstico, entre a menor edad podamos diagnosticar, no es para poner una etiqueta, es para poder dar un seguimiento y un acompañamiento idóneo a un menor de acuerdo a sus habilidades y a sus necesidades específicas. Los peques, los niños de repente llegan con nosotros ya a los 10, 11 años y es frecuente escuchar, ¿no? Es que desde pequeño no hablo bien o como que no seguía las indicaciones, no lograba poner atención, se distraía con mucha facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando llegan a nuestras manos con 9, 10 años, hay un camino que se pudo haber recorrido y que ya no recorrimos. Y esto minimiza las posibilidades de los niños, las posibilidades de adquirir habilidades. Hay etapas del desarrollo que una vez que se cierran es muy difícil lograr ciertas habilidades que ya pasaron. Okay. Entraríamos en una rehabilitación total y ya no en una estimulación, porque esto es hasta los 3, 4 años, 5 años que podemos estimular ciertas áreas, ciertas habilidades, ¿no? Okay. Estimular toda la vida con algunas cuestiones, pero es a una neuroeducación cuando ya son de mayor edad. De ahí la importancia de hablar de este miedo, ¿no? Le tenemos miedo a todo lo desconocido. Como es desconocido para mí y es doloroso para mí, prefiero no verlo. Y como prefiero no verlo, no me acerco y no pregunto y no investigo. Y es ahí donde le evitamos a los niños y les negamos la posibilidad de un mejor futuro y de un mejor desarrollo de sus habilidades. Sí, porque al fin de cuentas, el que va a salir afectado es el niño. Es el pequeño. Y sobre todo es muy importante que a mayor edad que reciba una atención, mayor secuelas tendrá. ¿A partir de qué edad se empiezan a manifestar, digamos, ese brecho de trastorno del neurodesarrollo? Depende. Promedio. A ver. Promedio. Es que son diferentes situaciones. Por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo están contemplando lo que es la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje, lo que es autismo, lo que es TDAH, los trastornos específicos del lenguaje y los que ellos conllevan, los trastornos motrices y los trastornos sensoriales. Okay. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que podemos ver. ¿Qué es lo que puedo ver? Hace poco me llegó un pacientito a la consulta con un trastorno del lenguaje, un trastorno de los sonidos del habla específicamente, donde le dijeron a esta madre de familia que no se podían observar a edad temprana, no se podía diagnosticar. Ciertamente, la edad de diagnóstico más o menos 6 años para TDAH, autismo. Sin embargo, hay protocolos, sí. Okay. Sin embargo, la mayoría es a los 6 años. Sin embargo, hay protocolos y test que te permiten marcar y marcadores que te permiten ubicar a los pequeños con riesgos. No es un diagnóstico como tal, okay, pero con riesgos. Y esto que tiene que ver va unado a 2 libros hermosísimos que tú tenías por aquí, que ya no lo veo, que es el DSM. Acá está. Ahí anda. La Biblia de Psiquiatría. La Biblia de Psiquiatría, el DSM-5-TR y el CIE-11. Ok, sí. Entonces, ahí hay características. Cuando algo me empieza a hacer ruido, cuando se da en más de un contexto.
Ejemplo. El niño no solamente no habla bien conmigo, sino no habla bien aquí conmigo en mi casa, con el tío, con la mamá, en casa de la tía, en la guardería, en todos los lugares, en tres o más contextos. La conducta del niño es inapropiada en la iglesia, en la casa de la comadre, cuando voy a una fiesta, en casa del tío y conmigo también. O sea, 3 o más contextos. ¿Por qué? Porque de repente hay quienes consentimos más a los pequeños y entonces el niño, lo que le decimos coloquialmente, ya te pisó la sopa, hace contigo lo que quiere, ¿no? Porque el niño siente ese profundo amor que tienes por él y sabe que haga lo que haga, no va a tener una negativa de ti, que es una falta total de límites. No le pones ningún límite al niño y si no teniendo límites me das todo, pues qué feliz, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar midiendo. En la cuestión de discapacidad intelectual, las habilidades que te piden, la discapacidad intelectual se dividen en limítrofe, leve, moderada y profunda, ¿no? Si tenemos una cuestión algo entre límite y leve, a lo mejor las habilidades cognitivas del menor van a ser suficientes para un primero de primaria. Pero entonces vamos a ver que no logra comprender los textos, no logra desarrollar una oración y entre más habilidad se necesite, menos va a rendir el pequeño. Entonces por eso varía. ¿Cuándo es ese momento de acercarme a pedir una observación o un ojo clínico? Cuando note que en más de un contexto hay una dificultad, cuando note que según lo establecido por las normas o la experiencia o lo que vemos, va muy desfasado de. Y hay algunos protocolos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, para los pequeños tenemos lo que son pruebas Battelle, algunas pruebas que son de observación y de preguntas, que te ayudan a puntear, que te ayudan más o menos a sondear y determinar si tenemos un riesgo o no. Olvidé el nombre de una prueba que es una que se utiliza con bebés y ella te habla de marcadores neurológicos a través de ciertas acciones y observaciones que el profesional hace de acuerdo a inclusive medición perímetro de cefálica, reflejos, porque hay ciertos reflejos que a cierta edad ya no deben de estar. Claro, o sea, la parte clínica neuronal, la parte clínica neurológica que también se tiene que revisar. Entonces, de ahí la importancia. Fíjese que me llama mucho la atención y qué bueno que lo dice, porque hay mucha gente que confundimos las conductas. Por ejemplo, algo típico es de que dice mucha gente, es que mi hijo tiene un problema de conducta o del neurodesarrollo, porque hasta a veces utilizan ese tipo de lenguaje, ¿no? Sí. Es que mi hijo tiene TDAH. Tiene TDAH o tiene problemas de su neurodesarrollo, porque en la casa no, es imparable, me destruye todo y no me hace caso, pero luego le preguntas, ¿y cómo es en la escuela, en la iglesia, cuando lo lleva al parque? No, el niño es una sedita. No, señores, como dice la doctora, para que cuando haya una afectación del sistema nervioso, esa conducta o esas habilidades que te está llamando la atención se presentan en diferentes escenarios, no nada más en tu casa. Entonces significa ya en tu casa que te lo hace nada más a ti. Entonces estamos hablando de una dificultad de conducta, de falta de límites o algo en el ambiente está provocando una conducta inadecuada. Exacto, pero no específicamente y directamente como patológico. Ahora, no todo lo que pasa con el niño tiene que ver únicamente con el niño. Hay situaciones del niño que no tienen que ver con él, sino que tienen que ver con su contexto. Es decir, si los niños, por ejemplo, el pequeño, es que no ha tenido un lenguaje, pero tú no te acercas con él, tú no lo miras a los ojos, ya sabes que a tal hora le vas a dar el biberón, le das el biberón y no lo volteas a ver, entonces ¿en qué momento hacen esta impronta y hacen ese acercamiento de la mirada? La necesidad de ser visto y de ser tratado como un individuo. No hay esta parte, ¿no? Entonces reíamos porque hace mucho tiempo en una comunidad donde trabajé, decía un papá, no, es que, maestra, es que el papá dice que es que el niño es autosuficiente y yo le digo que hace supervivencia. ¿Por qué dice que hace supervivencia? Sí,
Porque el papá dice que como tiene sed, abre el refrigerador y se embica, porque es la palabra que utilizan en ese contexto, se embica la botella y todo el agua tira. Y quiere comida y agarra con la mano la comida. Entonces el niño efectivamente, el niño está sobreviviendo como lo haría cualquier mamífero. Al final de cuentas somos mamíferos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de ir enseñando las habilidades a los pequeños, el hecho de sentarnos en la mesa, el hecho de pasar tiempo con él, de socializar, de hablar, de mirarlo, de tener las mismas respuestas en las diferentes acciones. Por ejemplo, si había un acuerdo en la casa que el niño no va a ver televisión más que media hora y el papá viene y por agotamiento y lo que tú quieras, que vea todo lo que quiera. Entonces ya la regla se rompió y entonces el niño entiende que haga lo que haga, puede tener el acceso a lo que quiere, porque no importa cuál haya sido su conducta, de todas maneras lo va a obtener. Y es ahí donde vienen, por ejemplo, los berrinches. Entonces hago una pataleta, me das lo que yo quiero, porque al final de cuentas, si yo lloro, pues me lo vas a dar. Y los berrinches no son más que pequeños monstruitos viviendo dentro de los niños. Y que lo alimenta cada que él hace un berrinche y tú le das lo que quiere. En esta sensación tenemos papás con crianzas muy solas, con muchos horarios fuera de casa, papás que no conocen a sus hijos, que no saben qué le gusta, que no interactúan con ellos y entonces porque me siento culpable le doy lo que quiero y porque a lo mejor durante el embarazo o durante sus primeros años de vida sucedieron cosas, entonces lo que yo hago es hacer como que no veo, porque si no lo veo pues no existe y si no existe pues no me duele. Porque al final de cuentas, como papás, al momento de que estás gestando, que vas a ir en una adopción, etcétera, etcétera, tú te generas una idealización de tu hijo. Ay, si es niña se va a llamar así, y si es niño se va a llamar así, y a lo mejor le guste esto, y a lo mejor le guste aquello, y voy a jugar a las muñecas, y voy a jugar a la pelota, al fútbol, y voy a hacer aquello, y sorpresa, te toca el premio mayor. Y el niño es evidente que algo sucede con él, que no sabes, pero algo sucede. Y empiezas a lo mejor a obviar y a distanciarte de las situaciones, porque es doloroso reconocer que eso que idealizaste no va a suceder. Y quienes ya tienen caminando, trabajando tanto con niños con trastornos del neurodesarrollo, con adolescentes también, y papás que llevan este caminar, no me dejarán mentir que es un constante duelo, es un constante sufrimiento, porque en ciertas edades tú vas a ver que los niños hacen otras cosas y tú estás todavía, a lo mejor los demás ya están con la formulación de oraciones y tú todavía estás con las letras, con el abecedario, con la formación de las palabras, y socialmente somos indolentes ante las situaciones que hay, ¿no? O sea, nada más camina en paraíso, ¿no? ¿Cuántas calles hay adaptadas para una persona en silla de ruedas o simplemente alguien que lleve una carriola o alguien que lleve a alguien en silla de ruedas? No estamos adaptados. Esos espacios. No hay esos espacios. Y donde hay están invadidos por el comercio irregular, ¿no? Y gente imprudente. Y gente imprudente que sube los coches, que pone enseres de basura muy grandes. Me estaciono aquí rapidito, no pasa nada. Rapidito, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, o sea, cuando ya te toca a ti transportar a alguien con una discapacidad y hacer uso de los espacios, porque también tienen un derecho a salir, porque tienen que estar encerrados, también tienen derecho a estar en el mundo, ¿no? Y que por lo menos sea un poco más factible su ingreso a un centro comercial, a un evento público y social, porque el ocio es parte de un derecho, claro, y la recreación también. Y es un constante duelo, ¿no? Un constante rechazo social y también esto doloroso de qué hice mal, en qué momento hice algo
o por qué me castigó el universo, el todopoderoso, el arquitecto del destino, como le quieran llamar, a mí, ¿no? O si no, nos vamos a esta otra parte de volver mágico todo. Son angelitos, son ángeles del cielo, no. Son personas, niños, que tienen un diagnóstico y que pueden obtener muchos beneficios. Uno, si dejamos de romantizar la discapacidad y los trastornos del neurodesarrollo y empezamos a avanzar viendo los signos, los síntomas, para poderle poner un nombre, pero no para etiquetar, para avanzar, porque cada trastorno del neurodesarrollo tiene su propia génesis y su propia atención, como lo es en el caso de la medicina, una persona con diabetes, una persona con presión arterial o una persona con resistencia a la insulina. Cada diagnóstico tiene un tratamiento diferente, aunque en síntomas sean muy similares. No le vas a dar lo mismo a alguien para la presión que a alguien que tenga el colesterol alto, aunque es el dolor de cabeza y el zumbido del oído, que comparten ese síntoma, pero es diferente el tratamiento. Entonces, es no nada más ver los síntomas, los signos, sino ver un poquito más allá para saber por dónde vamos a lograr mejores resultados al momento de dar un tratamiento. Okay. Doctora, usted acaba de hacer mención de romantizar la discapacidad. Para las personas que nos están escuchando, ¿cómo es ese escenario el que adoptamos? ¿Cómo romantizamos ese contexto? Mira, cuando son pequeñitos, ¡ay, qué bonito! Mira, y aunque sus conductas no sean apropiadas, en el sentido de que, ok, sí, están en formación, hay conductas disruptivas porque los puede generar, por ejemplo, en un caso de un TEA, de un niño con TEA, puede ser una conducta disruptiva, las luces, el sonido, etcétera, ¿no? Un cambio, ¿no? Pero poco a poco vamos trabajando con ello y lo vamos habituando, a diferencia de decir, como él tiene un diagnóstico, pues pobrecito, es un angelito, no pasa nada y ahí lo dejamos. Okay. Estamos hablando de 3 años. Imagínatelo ahora de 15 y nunca trabajaste con estas habilidades. Imagínate a alguien de 15 haciendo ese berrinche o haciendo esa conducta. Entonces, ahí es el detalle. Cuando romantizamos, empezamos con el pobrecito y agitamos las cosas y no va por ahí el asunto. Es que es especial. Es que es especial, hay que comprenderlo porque... Sí, hay que comprender, pero hay que educar. De una forma exactamente educada, no tolerar o sea, no normalizar la conducta. No normalizar todas las conductas, es correcto, porque hay un límite y hay que ir trabajando en relación a las habilidades y a dónde podemos llevarlos. Ok, entonces, usted al mencionarnos esto, que se le puede educar al niño en estas habilidades, entonces sí es posible que un niño con algún grado de discapacidad o trastorno del neurodesarrollo se pueda recuperar de forma significativa. Tal vez no al 100%, pero que haya un cambio si lleva una atención en tiempo y forma. En vez de usar la palabra recuperar, vamos a hablar de mejorar las habilidades, un mejoramiento de las habilidades. No podemos salirnos, o sea, si tenemos un diagnóstico, no es que vas a dejar de tener el diagnóstico va a estar contigo el resto de tu vida. Siempre y para siempre vas a tener ese diagnóstico, ¿no? Lo que vamos a trabajar son con las habilidades que tienes y que estas habilidades puedan maximizarse y te puedan ser funcional en tu vida diaria. Por ejemplo, en los casos de los niños que tienen esas conductas disruptivas, que son los berrinches y demás, se trabaja con la baja tolerancia a la frustración y la memoria de trabajo, etcétera, etcétera, y vamos trabajando cada una de estas habilidades para que en un futuro próximo pueda tolerar ciertas negatividades que se le dan. No lo vas a tomar, mira, ten cuidado, ahorita no es el momento de esto. Inclusive, por ejemplo, con los niños TEA, o sea, se trabajan los cronogramas para que sepas en qué momento es momento de qué cosa y anticipar para evitar, por ejemplo, los berrinches que preceden de no tener en el momento lo que tú quieres.
que en el caso en algunos casos, que todo depende de qué, Sí, de qué esfera estemos hablando, de qué trastorno, porque es diferente el abordaje para cada uno. Sí, de es ellos. individualizado, y obviamente, aún teniendo el mismo diagnóstico, una población, no todos tienen el mismo nivel de afectación. ¿No? Entonces, de todos los trastornos del neurodesarrollo, doctora, ¿cuál es el que usted dice, híjoles, hay que ponerle mucha atención? O sea, yo sé que todos, pero en el que usted dice como especialista, ¿sabes qué? Ese tipo de trastornos del neurodesarrollo hay que atenderlo, porque si no se sale el tiempo de ventana y se nos puede salir de control. Mira, algo que a mí me preocupa es que estudios recientes comentan que el TDAH está muy vinculado con las conductas delictivas y los suicidios. Ok. Entonces, para mí es un foquito rojo, porque ahorita, por ejemplo, es el día del autismo y todos en azul y todos con colores y todos acá. Pero el 13 de julio fue el día del TDAH, si no estoy mal, que es un día de naranja, y hubo poca difusión. Entonces, porque está muy mal diagnosticado en el sentido de que ya ves un niño inquieto y ya es TDAH. Un niño con mucha pila y ya es TDAH. Pero las realidades de hace mucho tiempo y las realidades de hoy son muy diferentes. ¿En qué sentido? Los niños están muy encerrados, entonces el niño es actividad y hay movimientos, entonces tal parece que queremos un niño que esté sentado, que sea hipotónico, que no esté en movimiento, y cuando se sale de este contexto, ya le encasillamos a que de seguro tiene hiperactividad, y no, a veces no va por ahí el asunto. Entonces sí es un trastorno al que hay que ponerle atención, porque obviamente no es que, porque presenta en puede ser de tres maneras. El TDAH puede ser alguien con inatención, alguien que tiene hiperactividad o impulsividad, o puede haber una combinación. Okay. Entonces, el chico es impulsivo no porque quiere serlo, sino porque no lo puede parar. Una parte de su cerebro no le permite frenar su conducta, y ahí es donde tenemos la dificultad. Entonces, ¿qué es lo que precede con el contexto? Pues te rechazo porque no sigues indicaciones, porque no podemos jugar al balón contigo, porque no podemos jugar al esconde-esconde contigo, porque no podemos jugar contigo porque siempre quieres ganar, o porque me empujas, o porque te pusimos de portero y estabas acá con la mosquita y te metieron 5 goles. Entonces, pues, vas para afuera, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho nosotros como papás. Es que me dijo mi comadre que yo no le dé el medicamento porque lo estoy drogando. No. Y es lo peor que podemos hacer, suspender la medicación. Porque lo necesita. Le dan el medicamento, si no produces tu neurotransmisor, se vale tomarlo. No produces tu insulina, se vale que lo tomes. Y así, ¿no? Y muchos papás pues no lo llevan a la terapia, o el niño pues ya creció y quieren seguir con la misma receta de hace 5 años, pues no funciona la misma receta. No, por peso, no. Por altura, por edad, se tiene que cambiar, o inclusive porque ya tiene mucho tiempo con el medicamento. Y de hecho hay cierta tolerancia para los fármacos, inclusive aunque lo tenga calmado, se tiene que cambiar porque hay ciertos parámetros bioquímicos que también van cambiando aquí a nivel cerebral. Entonces a veces se le sube la dosis, se le baja o se le cambia. Pero pues bueno, sí es muy importante no suspender la medicación. Doctora, ¿nos puede contar dentro de su experiencia algún caso de éxito que haya llegado con usted, que diga, este niño o niña llegó con tal afectación y después de cierto tiempo trabajar con él o en ella, mejoró? Hay una chica a la que admiro mucho, se llama Camila. Ok, ¿qué le pasó? Camila es una jovencita que tiene diagnóstico de dislexia, que está dentro del trastorno del neurodesarrollo como un trastorno específico del aprendizaje. Camila, cuando llega a mis manos, era una chica que en secundaria con dificultades de lectura. Obviamente esto impacta emocionalmente a la joven, y se hace un trabajo con él, terapéutico, va avanzando, terminó la preparatoria en cuadro de honor, déjame te digo, muy bien. Constante la Cami,
y la sorpresa fue la decisión que tomó ya en el último semestre ya para decidir su carrera, y decide estudiar psicología. Ah, mira. Está estudiando en Jalapa, Veracruz, psicología. Ya terminó el primer año. Ya va para su segundo año de carrera. Entró en una escuela particular en Veracruz, y va con buenas calificaciones. Y es un caso. Otra chica, Lupita terminó igual la carrera de psicología justamente, y ya tenía como diagnóstico TDAH. Okay. Una chica que le costó mucho trabajo porque pues sus periodos de inatención de repente le generaban dificultad, y de repente, como decía ella, es que a veces no se me quita la costumbre de decir lo que pienso sin pensar en lo que puede pasar, ¿no? La impulsividad hablando por ella. Obviamente llegó el punto en el que ya por madurez deja la medicación, solo tomaba algunas más que medicamentos, vitaminas, suplementos para mantener ciertos ritmos y ciertas actividades que tenía que hacer para descarte, porque emocionalmente es impactante, ¿no? El hecho de que, ¿por qué no te puedes quedar quieto? ¿Por qué no puedes dejar de moverte? ¿Por qué no te puedes...? ¿Por qué? Porque me es complicado, porque al final de cuentas, características van a quedar toda la vida, por mucho que lo trabajes. Una que otra característica se te va a notar, siempre. Claro, pero va a haber un control. Va a haber un control. ¿Cómo es un paciente disléxico? Para la gente que no sabe el término de dislexia. Dislexia son aquellos pacientes que al momento de leer hay una confusión con algunas letras. Mucha gente dice, no, se confunde la B por la D, el 9 por la Q, cositas así, ¿no? Pero obviamente al momento de leer no comprendes esas palabras porque tu cerebro no las lee como tal, y entonces imagínate que te dan una hoja para leer, y pues yo creo que a todos nos han dado una hoja de una impresión que le faltan unas líneas. O borroso. O borroso. Imagínense todo el tiempo leer así. Aunque el texto esté bien comprensible para los demás. Ajá, y pero tú para no esa terminas persona de no. comprender. Ahí el detalle. Bueno, entonces, señoras y señores, ya saben, si tenemos a un niño o niña con trastorno de neurodesarrollo, llevarlo en su atención a tiempo, le podemos mejorar su vida, mejorar su calidad de vida, pero sobre todo darle herramientas para defenderse en este mundo tan cruel. Entonces, porque no todos lamentablemente somos empáticos. Vamos a ver por aquí algunos saluditos. Dice Héctor de GZ, saludos a doctora Elvia, doctor Gabriel. Muchas gracias, Héctor, que por cierto el lunes voy a estar en su podcast. ¿A quién? Héctor. A Héctor, saludos al buen Héctor. Farmacia La Salud de Madero, buenas noches, excelente tema. Vía Jiménez, excelente tema. Nuevo amanecer, saludos a doctor Gabriel y doctora Elia, bonito fin de semana, muchas gracias. Lalito Pérez Luche dice mucho éxito, gracias. Lisbeth Arias, muy buen tema. Y Paola GC, bendiciones, doc, saludos. Muchas gracias, Pao, por estar conectado. Y bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Ahora ya una vez que conocemos un poco acerca del trastorno de neurodesarrollo, ¿qué hacer con ese miedo, doctora? Aquí el detalle es el miedo, ¿no? Entonces, todo lo nuevo nos genera miedo. Pero si no damos el primer paso, ¿de en qué momento salimos de la situación, sobre todo emocional? Como padres yo sé que es algo complicado, ¿no? Tener la sospecha de que algo no va bien. No es fácil. Entonces, para descarte, acercarnos con un especialista. Yo aquí les digo, ojo, mucho ojo, vayan con un especialista, con una psicóloga, con un psicólogo, con un médico certificado, con un terapeuta, que realmente pídanle que tenga una cédula para que nos pueda guiar hacia un diagnóstico, porque no es lo mismo una dislexia que una discalculia o un trastorno de los sonidos del habla. Hay que ver igual que sí, cómo sigue hablando la persona, porque si es una persona que te está hablando con términos de hace 5 o 7 años, claro, quiere decir que es alguien que no se ha actualizado, y quien no se actualiza por donde estamos buscando, ¿no?
primero sería acercarnos con un especialista, preguntar qué posibilidades hay de observar a nuestros pequeños. ¿A partir de qué edad? Desde 1 año y medio. ¿Desde año y medio? Bueno, puede ser desde bebecitos. Podemos observar ciertas conductas por las, ¿cómo te digo? Bueno, ¿cómo te digo para que todo mundo me capte la idea, no? Hay un signo muy clásico, por ejemplo, ahorita que dice la doctora, cuando están todos flácidos, hipotónicos. A veces dicen, es que el niño está durmiendo y no se mueve y está todo así escurridizo. No, un niño que esté así, que no esté activo y reactivo al medio, aguas. Y esto lo vemos a los 3 meses de edad. O sea, si de los 3 meses de edad el niño no está intentando levantar la cabeza, no está girando en la cuna, aguas, algo está sucediendo. Los reflejos de prensión, que a veces le damos el dedo y no nos aprieta, como decimos coloquialmente, igual, eso dice, es que no quieres, no, ya un niño ya tiene que hacer reflejo de prensión. Y porque no tiene que ser algo, no es algo que se aprenda, es algo que biológicamente se va a dar, porque son los reflejos naturales del cuerpo. O sea, si no pasa, es es foquito rojo, porque no está sucediendo, ¿no? De ahí podemos observar si hace reacciones ante los sonidos. Si no hay reacción ante un sonido, algo está sucediendo a nivel acústico. Si no sigue la mirada, si a los 8 meses no hay sonrisa social, si no reconoce un miembro de la familia, todas estas observaciones, de ahí la importancia que los bebés vayan en los primeros meses, cada mes, a una revisión pediátrica, porque les revisan, parte del protocolo de revisión es revisar los hitos del desarrollo. Es correcto. Entonces, de ahí la importancia de también ir con un médico certificado, un pediatra o un médico certificado. Acto seguido, si notamos que ya pasó este año y no gatea, no balbucea, no hace contacto visual, no sigue algunas indicaciones muy pequeñitas, no responde a su nombre, es momento de acercarnos con un especialista y decirle, aquí noto algo que no está pasando, ¿qué podemos hacer? Y puedan dirigirnos. Ahora, por ejemplo, niños que tienen dificultades en el lenguaje, que la edad total para que los niños tengan todo el repertorio de los sonidos de nuestro idioma es a los 7 años de edad. Entonces, si no está estos sonidos, es muy importante acercarnos con un especialista para evaluar qué fonemas no están pronunciando, por qué no lo está pronunciando y empezar a trabajar con estos trastornos de los sonidos del habla. Si es que hay una omisión de un fonema o de una letra de la palabra. Ahora, si no forma oraciones, si no dice palabras, si no hace contacto, estamos hablando de a lo mejor un trastorno del lenguaje, algo más específico, y también hay que abordarlo y hay que evaluarlo de alguna manera específica para que el niño logre alcanzar los hitos del desarrollo y logremos redireccionar estas habilidades y poder generar en él una mayor pues impacto positivo en su vida, porque al final es él el que va a andar por la vida con una omisión en un fonema, claro, o una dificultad. Sí. Así que hay que ser valientes y hay que ayudarlos por el bien de ellos para hacerlo lo más autónomos e independientes, porque no siempre vamos a estar ahí para con ellos. Así que nada, si vemos algo raro en los niños, no decir esa frase de que, ya con el tiempo se le va a quitar. No, al contrario, con el tiempo se va a agravar más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y doctora, con los maestros. Con los maestros, los colegas. Si hay por ahí algún maestro, ¿cómo abordar esta situación? Porque a veces obviamente los maestros son un filtro importante, ¿no? Importantísimo. Importantísimo. Y a veces son aquellos que le dicen al papá, oye, te recuerdo que tu hija no anda bien. Fíjate que aquí es algo muy importante que reconocer como papás. Como papás es muy complicado cuando te dicen algo no está bien. Y el que te digan algo no está bien genera una bomba en la cabeza, un sentimiento, se te arruga el corazón como papá. Claro. Y quisieras no estar ahí en ese momento, es como si todo desapareciera alrededor tuyo. Después de ese primer momento es respirar, tranquilizarnos y luego es meditar.
¿qué me gustaría, cómo me gustaría ver a mi hijo en 5 años o a mi hija en 5 años? Y visualizar cómo lo quieres ver y luego pensar como papá, hablo como papá, ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu hijo o tu hija alcance eso que tú quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y ahí nos paramos tantito con esa imagen y nos vamos con los maestros. El docente no está en contra de tu hijo, no le tiene idea a tu hijo, no le cae mal tu hijo, no va por ahí. Simplemente te están haciendo una pequeña observación y te están dando un foquito rojo de algo que necesitas voltear a ver, que a veces nosotros no lo vemos porque no lo vemos en un contexto social frente a otros niños. Nosotros lo vemos en casa con 2 o 3 personas, pero no lo vemos con 30 niños, que es más o menos el aproximado que hay en un aula. Entonces, es escuchar y observar qué tanto revisas la libreta de tu hijo. ¿Ya vistes cómo escribe? ¿Qué tanto platicas con tu hijo? ¿Cómo te contesta? ¿Le lees un cuento y entiende lo que está leyendo? Si es coherente, ¿no? Si es coherente, lo llevas a las fiestas infantiles o eres de los que dice, ay no, porque luego no se sabe comportar, o no lo llevas al centro comercial porque quiere todos los juguetes y dices, ay no, es que sale luego llorando. Si te ves contestando que sí a más de una de estas cuestionantes, habría que voltear a ver qué está sucediendo y de qué manera puedo ayudar a mi hijo. Yo sé que de primer momento genera miedo y decir no está pasando, me da como que una seguridad. Pero ¿y mañana? ¿Y en 10 años qué va a suceder con tu hijo? Al final de cuentas, un día tú y yo nos vamos a ir de este plano terrenal y van a quedar tus hijos y los míos en este plano terrenal. ¿Cómo lo quieres dejar? ¿Qué habilidades le estás dando para que viva una vida digna sin ti? Esa es la pregunta que te pudieras hacer. Y con respecto a los maestros, hay maestros con una enorme ética y una enorme vocación, de los que te puedes tomar de la mano para avanzar, siempre y cuando tú quieras avanzar. También hay compañeros carentes de ello. Entonces, si por infortunio te toca un colega que no está enamorado de la profesión, o que ya el sistema ya lo terminó de romper y de quebrar, porque igual tenemos un sistema educativo que lastima mucho al docente, no te enfrasques en un pleito más que legal para notificar lo que está sucediendo. Toma tus cosas y vete a donde tu hijo esté mejor. No es por huir, pero no te enfrasques en una guerra donde tu hijo se queda en medio sufriendo y padeciendo todo. En mi caminar como mamá, yo en alguna ocasión tomé todas las cosas de mi hijo y me fui. Y me fui de la institución, así como de muchas gracias por todo, me lo dan de baja y no sabía ni a dónde se iba a ir. Le pedí la baja sin tenerlo inscrito en ningún lugar, ya luego caminé, encontré otro lugar donde me aceptaron, pero era dejar en medio a mi hijo de una guerra que no tenía sentido, porque el más dañado iba a ser lo que más amo, mi hijo, y buscar pues las ayudas pertinentes para avanzar. Entonces, también en esta parte, luego nos casamos vamos a pelearnos con esto, ¿qué tanto vale la pena? ¿Qué tanto? Si lo que queremos es que aquel ser que amamos tanto esté bien, pues vamos a avanzar caminando hacia que esté bien, ¿no? Entonces, hay que escuchar a nuestros colegas, a los docentes, ver, revisar las libretas. Yo siempre les sugiero a los papás, revisen la libreta de atrás para adelante. Atrás está lo importante para el hijo. Ay, consejo sabio, consejo sabio. Para el hijo. Y si pueden, algo que a mí me ha funcionado mucho, de esos post-its, de repente el te quiero mucho, estoy orgullosa de ti, y pegarlo en varias partes de los libros y las libretas. Créeme eso sí que funciona. Sí funciona, porque llegan a ese día de me encontré una notita que me dejaste y les gusta mucho. Al menos es algo, por trabajo de repente soy muy alejada de ellos físicamente, pero procuro estar de alguna manera. Ah, qué padre, Tana. Pues ahí sí, espero que estén tomando nota. Y dice por acá,
Ponilocos, saludos doctor y licenciada Elvia, muchas gracias Ponilocos. Jesús Pérez dice excelente tema, saludos a la maestra, ok, excelente persona. Pues doctora, vamos llegando al final de esta sesión, hemos aprendido muchísimo, pero me gustaría que a la cámara, a la audiencia de Terapia Live, le diera un último consejo relacionado al tema, sobre todo a los papás que tienen miedo de enfrentar un trastorno del neurodesarrollo. Ay, el miedo a enfrentar un trastorno del neurodesarrollo es complejo. Sin embargo, hay que pensar que no están solos. Vemos muchas personas que estamos dedicadas por vocación y por amor a acompañarlos. Es solamente hacer el toc de necesito que me acompañes con esto y empezar a aprender a caminar de la mano con otras personas que están dispuestas a acompañarte en esto que es nuevo para ti. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Dónde a usted podemos encontrar a la doctora Elvia Román Ríos? Bueno, ahorita pues por mi número es 933-147-3889. Ya me mandan un mensajito y ya les mando pues información de dónde, de cómo concertar una cita, conversar o por ahí orientar, ¿no? Más vale preguntar que quedarnos con la duda. Entonces, si algo te está haciendo ruido como papá, pregunta, no pierdes nada y ganas mucho. A lo mejor y solamente es idea, o a lo mejor estamos a tiempo de mejorar la calidad de vida de tu pequeño o tu pequeña, ¿no? Pues por ahí estamos. Okay. ¿Y SEI? SEI, por ahora sigue estando en su ubicación, que es María Santos número 4, Colonia Limoncito, cerquita del cobertizo de Pemex. Seguimos estando ahí. Más o menos finales de agosto ya viene la mudanza general. Vamos a cerrar puertas oficialmente el 15 de este mes ya. La melancolía. Sí, Dios mío, ¿dónde voy a llevar tanta cosa? Claro. Porque el nuevo centro, va el spoiler, ¿no? Me regreso a mis inicios. A mí me gusta mucho trabajar con la cuestión sensorial, Okay. y la cuestión motriz. Vamos a regresar con talleres. Voy a pausar un poquito, bueno, salvo los que se quedan conmigo y continúan con terapia individual, voy a continuar con terapia individual, pero el fuerte van a ser los talleres de psicomotricidad, grafomotricidad, estimulación temprana y la cuestión sensorial. Son grupos pequeños. De quienes han trabajado conmigo saben que trabajo de 3, 5 a niños, 7 niños, ya 5 niños, 6 niños es lo máximo que trabajo por sesión, con edades similares, con la intención de que vayan logrando las habilidades, sobre todo porque noto mucho que los pequeños de 2 a 9 años no tienen habilidades de lenguaje, de comunicación, gesticulación, están muy acartonados en su lenguaje, no hacen miradas. Mucho tiene que ver con las cuestiones de los dispositivos y hay mucha hipotonía muscular, que eso impacta negativamente al momento de la lectoescritura. Y tengo muchos niños, me han llegado muchos niños con posibles dislexias que no son disléxicos, sino que tienen dificultades en que no saben dónde es arriba, abajo, izquierda, derecha y muy bajo tono muscular. Entonces, por ahí le vamos a dar ese giro. Hasta el 15 de agosto vamos a estar aquí en Paraíso y a partir de septiembre viene la reapertura, el nuevo cambio. Es un aula completamente sensorial. Dejamos algunas cosas por la alberca queda. No quise porque es necesaria para algunas cuestiones que hago. Vamos a meter un poquito de psicomotricidad y terapia física y viene un plus. ¿Se puede decir? No. Sí se puede decir. A una servidora le gustan mucho los animales. Yo dije, no lo va a decir. Porque quienes no saben, yo tengo una mascota que es un gallo y una gallina. Ramón Román y Paloma Román. Así les dicen en mi casa. Entonces,
vamos a hacer interacción tipo mini granja. Son unas gallinas, hay un borrego y hay un puerquito. Oh. Y la primera parte del consultorio, que está el consultorio pegadito está mi casa, la primera parte del consultorio está llena de vegetación. Entonces, pues vamos a dar un giro sensorial 100%. 100%. Me encanta esa reinvención de SAFE. Pues ahí tienen los medios de contacto, y si no, pues cualquier cosa puede preguntar directamente en Terapia Live si quiere ubicar a la doctora Elvia, y con muchísimo gusto le canalizamos a los servicios correspondientes. Pues doctora, ha sido un placer tenerla nuevamente aquí aprendiendo de usted. Me da mucho gusto. Espero que no sea la primera ya vez, ya tenemos agendado. No, luego me decía Gabriel cuando le dije, me voy a Tenosique, y lo primero que me escribiste fue, se va de Terapia Live, que no sé qué, y le dije, ¿ya checaste qué fechas te puse? Ajá. Porque fui la primera en poner las fechas, y me dijo, no, chécate y todas las fechas son en viernes. Y me dijo, sí es cierto. Luego, es que yo ya lo veía venir. Para mí ya era una realidad que me movían a Tenosique. No necesité mucho como para deducir, ¿no? Y bueno, si allá nos lleva el destino, pues vámonos preparando. Y empecé a preparar terreno, y entre eso fue porque a mí me apasiona estar aquí, sobre todo porque considero que tu espacio es un espacio que le permite a muchos papás ir direccionando a dónde es necesario llegar, y que de repente no sabemos o que no queremos ver. Entonces a lo mejor damos una lucecita donde hay oscuridad, y de ahí se siguen ellos, ¿no? Con nosotros o sin nosotros, el caso es que lleguen a la luz. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora, por su participación, pero también muchísimas gracias a ustedes como audiencia por estar aquí con nosotros, por apoyar este proyecto, a los patrocinadores que ya hice mención. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo, por darnos visibilidad. Y pues bueno, esto ha sido todo por Terapia Live el día de hoy. La próxima semana tenemos una charla sin filtro. Me despido desde la zona de La Chontalpa, un servidor, Gabriel Alejandro Landero, y estuvo con nosotros la doctora Elvia Román Río. Que pases muy buenas noches y nos vemos muy pronto. Goodbye. Ahora sí, voy por su rebanada de pastel. Perfecto. Oye, qué padrísimo quedó aquí el espacio.